Gracias por seguir con nosotros, estamos aquí ya de vuelta. Le recordamos nuevamente que la pregunta para hacerse acreedor a los libros de obsequio es ¿qué es una brecha sísmica? ¿Qué es una brecha sísmica? Comuníquese o también mándenos un correo a nuestra dirección de correo electrónico mirador@cuaed.unam.mx. Continuamos platicando con nuestros especialistas. Vladimir, ya que hablamos de lo que es propiamente la predicción sísmica, ¿podrías comentarnos un poco sobre cuántas corrientes existen en sismología encaminadas a la predicción sísmica, por favor? De hecho, no es mi clasificación de los métodos de la predicción, pero como hablamos hace poco, una vez asistí a una presentación de un sismólogo bastante famoso, que tiene el nombre Leon Knopov. Él trabaja en la Universidad de Los Ángeles. Y una vez presentaba, es un científico muy famoso. Él dijo, existen cuatro métodos, digamos, corrientes de la predicción. Primero es estadístico. Aplicación de los métodos estadísticos para predicción de los terremotos. ¿Qué necesitamos para esto? Necesitamos un catálogo amplio por siglos, porque para tener la estadística, ¿qué significa? Tener muchas observaciones de los sismos y lo mejor, tener observación de los sismos de gran magnitud. Desafortunadamente o afortunadamente, esos sismos ocurren con una periodicidad muy, digamos, con un periodo muy largo. Por ejemplo, en la costa de México tenemos de 40 a 50 años, probablemente hasta 200 años, recurrencia de un terremoto. El catálogo que tenemos en México es muy, muy corto, porque observaciones instrumentales empezamos en 1904. La estación Tacubaya, que existe aquí, es como un museo. Entonces, repetición de los sismos no tenemos suficiente estadística. ¿Para qué necesitamos estadística? Si tenemos, por ejemplo, número de eventos que ocurren durante tantos años, entonces podemos construir una curva de distribución de los sismos de cierta magnitud y hacer predicción. Por ejemplo, si ocurre un sismo en la costa de Oaxaca, en tal lugar, y yo sé exactamente o aproximadamente la curva de probabilidad, yo puedo decir que dentro de unos 40, 50 años hay probabilidad de ocurrir un sismo. Es tipo de predicción o prognosis. Es estadística. Entonces, problema que hay que tener un catálogo muy largo. Por ejemplo, japoneses tienen registros históricos desde hace 800 años. Tienen un muy buen catálogo, pero todavía no han logrado muy bien con estos métodos estadísticos. Siguiente método de aplicación física. Física nos da un conocimiento sobre procesos, cómo ocurre un terremoto. Entonces, si sabemos la física, entonces podemos decir que aquí estamos en proceso de acumulación de la energía y viene un momento cuando es suficiente energía, los esfuerzos tan grandes que no pueden sostener más este movimiento de las placas. Entonces va a ocurrir un terremoto. Entonces, esto aproximación determinística cuando sabemos exactamente la física y podemos hacer una predicción. El problema que sabemos más o menos la física, pero no podemos tener observaciones tan precisas para dar la respuesta. Entonces, tercer método, combinación entre física y estadística. Eso tiene algunos resultados. Y el último método, que es como una broma, que presentó, pero existe este método, que presentó Leon Knopov una vez, es decir, los métodos astrológicos. ¿Los métodos astrológicos? Sí, posición de las estrellas, o nubes. La ouija. Cualquier cosa rara que yo pueda correlacionar con la ocurrencia de los terremotos. También piensan que existe correlación, por ejemplo, ¿no? Temperatura o no sé qué, cualquier tipo de efectos. Y astrología también. La ventaja de este método es que es más barato que otros. Y a lo mejor hasta una casa. Pero el éxito más o menos es igual. Entonces estamos en proceso de acumulación del conocimiento para aprovechar uno de estos métodos. Pero hay que desarrollar por lo menos primeros tres con
digamos, con métodos en serio, ¿no? El método, último método es cualquier persona puede empezar, ¿no? Sí, porque bueno, aquí en la UNAM estamos apostando a los métodos serios, no le estaríamos apostando a la astrología. A veces vienen unos ciudadanos o los que viven allá en la costa o otros, es que yo observé que un terremoto cuando empieza la lluvia, probablemente que existe correlación, pero no tenemos conocimiento. O que los animales se asustan, ¿no? Es algo también que yo he escuchado. Exactamente. Ajá. El problema con ese método es que, a diferencia de lo que pasa con los 3 primeros que mencionó Vladimir, de ese cuarto método no se llevan cuentas de los fracasos. Normalmente solo se llevan cuentas de los éxitos, ¿no? Claro, Cuando alguien claro. de casualidad le atina, cuenta un éxito, pero no se llevan cuentas de los fracasos, que son... También, entonces ya se generaliza, ¿no? Sí. Así. Sí, aparte, como comentó León Knopf una vez, dijo, si eso funciona a veces, por ejemplo, si antes que ocurriera un sismo, empieza a ladrar un perro, Sí. pero yo no sé por qué ladra. Entonces hay que ver la correlación. Así es, para no equivocarnos. Y bueno, justamente tenemos 2 láminas, Vladimir, que nos van a permitir como afianzar estos conceptos. Yo quisiera pedir a mis compañeros en cabina si nos hacen favor de ponerlos en pantalla para que repasemos nuevamente esto antes de pasar al siguiente. Es una ilustración nada más. Por ejemplo, en este caso representan distribución de los sismos de diferente magnitud a lo largo de la historia, aquí de últimos, no sé, 20 años tal vez. Pueden ver que está variando el número de los sismos de diferente magnitud que ocurren cada año. Entonces, es tipo de estadística, pero como yo comenté, necesitamos más. Por ejemplo, en el caso de México, los sismos más antiguos que tenemos escrituras, algo de 1700 por allá, pero no es historia completa. Hay unos de 1300 y tantos, ¿no? Pero no sabemos casos dónde. aislados. Sí, no sabemos dónde exactamente, etcétera. Entonces, lo que más importante para nosotros, en este caso, tener la historia. ¿De dónde podemos sacar la historia mientras no tenemos por escrito, no? Entonces, hay métodos nuevos. Es un método que se llama paleosismología. Aquí empiezan a trabajar geólogos. Por ejemplo, vienen a la costa, toman la muestra de una columna de sedimentos y imagínense, si ocurre un terremoto, ocurre movimiento vertical de la costa y se cambia hidrología. Entonces, este proceso de sedimentación de sedimentos también se cambia. Entonces, estudiando esta columna de sedimentos, podemos decir, en este momento hubo algo como sismo grande. Eso nos da chance para aumentar la historia de sismología, ¿no? Claro. Es un método. Es un método. Eso es estadística, ¿no? ¿Para qué? Para aumentar el número de eventos reconocidos así, ¿no? Otro método, por ejemplo, es de física. Es otra imagen. Por ejemplo, aquí una observación de cambio de nivel del agua. El agua del subsuelo, ¿no? Subsuelo. Antes de un sismo y durante un sismo. Ven que existe una variación. Eso también observaciones de física del proceso. Y hay no solamente esto, hay diferentes tipos de observaciones. Esto, ejemplo de cómo se comporta el sistema físicamente, ¿no? Entonces tenemos otros parámetros. En este caso estamos progresando también, ¿no? Y el tercero, la tercera imagen. Esto exactamente que yo comenté. Tenemos que ver la física del proceso en el contacto entre las placas. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Con métodos, cuando en superficie ven las zonas de subducción, allá placa continental arriba, si ponemos instrumentos que ven la deformación, podemos decir que está pasando abajo. Esto, ejemplo, cómo estamos progresando en nuestro conocimiento de la física del proceso, preparación del terremoto.